Perfecto, ya estamos grabando y vamos a iniciar entonces la sesión del día de hoy. Listo. Bueno, en la semana pasada estuvimos trabajando las actividades de la actividad 1 a la 4 y el día de hoy vamos a abordar el inicio o el desarrollo de la actividad 5 y 6. Estamos en la competencia de ética y cultura de paz. El día de hoy vamos a trabajar el resultado de aprendizaje, contribuir con el fortalecimiento de la cultura de paz a partir de la dignidad humana y las estrategias para la transformación del conflicto. La idea es que vamos a tener una sesión el día de hoy donde vamos a abordar las dos actividades para que ustedes tengan el tiempo de desarrollar la actividad 5 y 6, o sea, entre hoy y mañana. Y ya mañana hacemos una última sesión para resolver preguntas, dudas, inquietudes y dar por terminada pues la competencia. Entonces, esta actividad, la actividad número 5, se denomina reconocer los hechos históricos más representativos de la historia de Colombia que están marcados por la violencia y los acuerdos de paz. Y para esta actividad vamos a tener que elaborar un mapa mental con los hitos históricos del conflicto armado en Colombia en los últimos 50 años. Entonces, recuerden que estas actividades están disponibles desde el 20 de noviembre y que en la plataforma van a estar disponibles hasta el 30 de noviembre de este año. Las actividades que se entreguen después de esa fecha van a quedar como entrega tardía, pero igual se les va a evaluar. Nuevamente se hace la recomendación que tratemos de cargar las evidencias máximo hasta el 10 de diciembre para poder hacer todo el cierre académico y dejarles evaluado pues antes de que nos vayamos a vacaciones. Y la sexta actividad, que la podemos trabajar también entre hoy y mañana, es la actividad número 6, utilizar las estrategias de negociación frente al conflicto armado, teniendo en cuenta las relaciones interpersonales y las experiencias de otros. Para esta actividad, para la actividad número 6, vamos a trabajar la estrategia de trabajo colaborativo. Entonces, ustedes pueden conformar grupos para la realización de esta actividad. Entonces, este documento colaborativo lo que van a hacer es leer la guía de la actividad número 6, que aquí la tengo. Es esta, ¿sí? Donde ustedes se les solicita que hagan un cuadro comparativo, o no un cuadro comparativo, sino una comparación, perdón, una comparación sobre el conflicto armado que hay en Sudáfrica y Colombia. Entonces, con la información que vamos a estar leyendo sobre el conflicto armado en Colombia, que vamos a conocer sus características, sus orígenes, quiénes han sido los actores, los diferentes acuerdos de paz que se han realizado, las amnistías, ustedes ya van a tener elementos para poder hacer como una comparación con el conflicto armado que hay en Sudáfrica. Entonces, para esta actividad, pues primero deben conformar grupos. Segundo, leer todo el material sobre el conflicto armado en Colombia. Y tercero, pues hacer una investigación sobre el conflicto armado de Sudáfrica. No tiene que ser así súper profunda, pero sí lo suficiente para que ustedes tengan elementos con los que puedan comparar pues las características del conflicto entre Sudáfrica y Colombia. Entonces, esta actividad deben subirla todos, o sea, lo van a hacer de manera colaborativa, o sea, en grupo, pero cada uno debe cargar la actividad para poderla evaluar en el aplicativo. Entonces, no sé si tengan alguna inquietud
Bueno, y aquí nos dan unas preguntas de reflexión con los cuales podemos darle análisis a los casos y poder argumentar. Entonces, no es un cuadro comparativo, es un texto donde ustedes van a exponer de alguna manera cuáles son las características de cada uno de los conflictos de estos dos países y pues hacer la respectiva comparación. Para eso pueden apoyarse en estas preguntas. Este trabajo colaborativo no tiene extensión, o sea, no tiene un número de páginas mínimo para la entrega, pero lo importante es que se aborden, pues, como tal, las características de los dos conflictos. Esa es la actividad número 6. Entonces, me gustaría escucharlos para poderles aclarar sus inquietudes. ¿No? ¿No tenemos preguntas? Profe, ¿cuántos integrantes por grupo? Pues yo creo que mínimo 2, máximo 3. Porque igual pues el trabajo no es tan extenso. Aunque vamos a revisar la guía a ver qué dice, pero yo no vi nada de cuántos. Dice que el instructor decidirá las condiciones de agrupación. Yo creo que máximo 3. ¿Por qué? Porque no es un documento tan extenso. Entonces, a veces cuando son trabajos colaborativos y dicen los instructores, no, grupos de A5 y van a presentar un ejemplo, un trabajo de una extensión de una hoja, de una página, pues como que se redundan las ideas, sí, porque obviamente todos tienen que aportar y participar. Entonces creería yo que máximo 3 para que tengan cómo argumentar y no se queden sin ideas y para que tampoco sean tan extensos las entregas. ¿Están de acuerdo o consideran que debemos aumentar el número de integrantes? Profe, también se puede hacer solo por si no llega uno de pronto a buscar grupo. La idea es que no, porque pues estamos hablando de la cultura de paz, estamos hablando de trabajo en equipo, estamos hablando de la interacción idónea con los demás y consigo mismo. Entonces hay que poner en práctica lo que hemos aprendido en el transcurso de esta competencia. Pues por eso les digo, pueden trabajar de a 2. Si les queda difícil reunirse, pues entonces pueden dividirse la entrega. Por ejemplo, bueno, usted va a hacer las características de cada uno de los conflictos y yo me voy a enfocar a encontrar cuáles son las diferencias, o sea, que uno haga cuáles son las cosas que se parecen y las otras que no se parecen con respecto a los conflictos. Y después unifican el documento. Puede ser una opción. O si les queda fácil reunirse y decir, bueno, nos vamos a reunir a través del Teams, a través del chat, y van trabajando pues sincrónicamente, también lo pueden hacer. Como les quede más fácil. Lo importante es que el trabajo pues tenga una estructura, que sea homogéneo, que no se vea como o sea, sí que a veces en los trabajos colaborativos se ve quién hizo qué, y porque es un texto, ¿no? No es como tal un cuadro. ¿Listo? Bueno, quisiera hablarles sobre las entregas que me han hecho. He tenido la oportunidad de evaluar unos, no sé si ustedes ya revisaron la plataforma.
Hay unos aprendices que no les he evaluado porque les hice unas sugerencias y pues les solicité que corrigieran algunas cosas de las entregas, de las evidencias. Entonces, quisiera saber si leyeron las observaciones y si tienen alguna inquietud con respecto a esas observaciones que les hice en la actividad 1 y 2, que ya están evaluadas. Y la 3 también está evaluada hasta el día que evalué el viernes. Están hoy silenciosos, callados. ¿Qué pasó? ¿Están asustados, preocupados? Preocupados más bien, profe. ¿Por qué? No, profe, muchas actividades. Ay, yo sé. Sí, realmente sí. Por ejemplo, en mi caso, yo adelanté para quedarme con menos actividad. Me falta la del proyecto de vida, me falta el último, que es el que te está explicando hoy, porque me di cuenta que era en grupo, entonces me esperé. Y me faltan 2 actividades de inglés. Entonces, pues, profe, siempre tenemos carga, no nos castigue de esa manera corrigiendo. A usted le conviene también. Ay, no, pues mire, las correcciones que yo les hice son más como de pronto de que no tenían claro cuál era la actividad. Entonces, básicamente, pues lo que tienen que hacer es como complementar las actividades que ya cargaron. Solo le hice observación a 2 personas. Entonces, pues entre hoy y mañana voy a estar evaluando las otras actividades eh, para que ustedes tengan la retroalimentación y sepan pues que deben de pronto complementar, ¿sí? Y pues de pronto, sí, yo soy consciente que son bastantes actividades, pero pues en la formación virtual eh, tenemos como ya estructurado el programa y ya están como preestablecidas cuáles son las actividades que se van a desarrollar durante todo el programa. Entonces, pues el instructor se ciñe a esas actividades porque digamos que es lo que el sistema pide que se les evalúe a ustedes, que ustedes entreguen y pues que se les evalúe. Entonces yo los animo, yo sé que están, pues son muchas actividades que ustedes tienen otras competencias, que tienen inglés, que tienen las competencias técnicas, bueno, y que pueden estar terminando de ver también otros temas. Entonces, no se desanimen, tranquilos, como les digo, ustedes lo pueden entregar si les hace falta tiempo después del 30. Yo no les voy a bajar nota por entregarlo después. O si les bajo, pues es un puntico o cosas mínimas. Pero lo importante es que lo entreguen antes del 10 para alcanzarles a evaluar. O sea, el 10 es el plazo máximo. Entonces traten pues de no pasarse de esa fecha para subir todas las actividades. Bueno, para no quitarles tiempo de que puedan trabajar, entonces vamos a abordar de manera rápida el contenido para estas 2 actividades, que es ser agente de cambio. Entonces, ese lo vamos a encontrar a través de la ruta, contenidos, ¿qué es contenidos? Esperen, sí. Contenido del curso, van a ir a proyecto, fase 3, ejecución, material de la formación y van a encontrar agente de cambio. Entonces, aquí nos muestran en agente de cambio, nos hacen un repaso de la historia de Colombia en los últimos 50 años y pues el conflicto armado que nosotros hemos padecido como colombianos.
Les voy a poner un video cortito que resume, es de 3 minutos, la historia del conflicto armado en Colombia para que digamos que entendamos un poquito desde dónde se inició, así a grandes rasgos, porque aquí vamos a encontrar una línea de tiempo por años, ¿no? Por épocas, por periodos de la historia del conflicto armado en Colombia, y pues cada imagen tiene su resumen, su leyenda. Hay unos que tienen video, entonces por eso no los voy a leer todos, porque pues al tener videos nos vamos a demorar demasiado. Entonces ustedes allá en sus casas los revisan para que entiendan pues cada uno de estos periodos que marcó como una época dentro de la historia del conflicto armado en Colombia. Entonces si le dan clic aquí donde está cada nombre, les va a aparecer pues el texto explicativo o el video con el cual vamos a ir abordando cada una de esas épocas. Listo, entonces voy a ponerles el video. Voy a dejar de compartir pantalla para empezar a compartir el audio. Por favor, me confirman si pueden escuchar el video. Esta es la historia del conflicto en Colombia en 3 minutos. En 1946, el Partido Conservador llegó al poder cuando Mariano Ospina ganó las elecciones. Al querer evitar la violencia, le repartió puestos a sus opositores, pero al no lograrlo en todas las regiones, las disputas aumentaron. Poco a poco los abusos de poder y la compra de armas por parte de los liberales empezaron a anticipar un enfrentamiento. La violencia estalló en 1948 con el asesinato de Gaitán. Sus seguidores provocaron disturbios en todo el país. En Bogotá desde emisoras vociferaban, "Vamos a hacer la revolución", pero no hubo revolución, solo violencia. Los pueblos se convirtieron en tumbas. Se formaron guerrillas liberales y ejércitos conservadores que por igual desplazaban a las familias de sus tierras. Los enfrentamientos habían acabado la vida de más de 300.000 personas cuando el general Rojas dio su golpe de estado en 1953. Rojas decretó una amnistía general y la mayoría entregó las armas. A medida que se convirtió en un líder carismático, empezó a distanciarse de los partidos tradicionales. Así que desde los periódicos la oposición liberal y conservadora se hizo férrea. La solución de Rojas fue cerrarlos. Su medida no frenó las críticas. Las protestas, el bajo precio del café, la oposición de los partidos y los industriales llevaron a la dictadura a su final. Pero, ¿cómo gobernar el país sin enfrentarse por el control de la burocracia? El Frente Nacional fue la respuesta. Los partidos tradicionales se repartieron los puestos y alternaron la presidencia durante 16 años. Y aunque la violencia bipartidista disminuyó, no terminaron los conflictos. Entre 1964 y 1974 se formaron las guerrillas de las FARC, el ELN y el M-19. Luchaban influidos por el socialismo contra la injusticia, la exclusión política y por el dominio de las tierras. En un principio, las guerrillas no tenían capacidad militar. Pero todo cambió cuando la coca permitió financiar temibles ejércitos que intimidaban a ricos y pobres. El que pudiera pagar una vacuna era obligado a financiar la revolución. Cuando Betancur inició las negociaciones con las guerrillas en 1982 mientras hablaban de paz, las FARC ampliaba sus frentes con extorsiones y coca, y los paramilitares apoyados por mafiosos y militares asesinaban a políticos de izquierda. Entonces el gobierno inició una guerra contra la pólvora del conflicto, el narcotráfico. La respuesta del cartel de Medellín fue amedrentar a la población con bombas, asesinatos y secuestros. Y así, las décadas de los 80 y 90 estuvieron marcadas por el terror. La situación empezó a cambiar cuando el Estado ganó terreno gracias al Plan Colombia y una intención decidida de recuperar el terreno perdido. Los paramilitares se desmovilizaron y tras los duros golpes que recibieron las FARC, empezaron los diálogos de paz. Solo el tiempo dirá si los colombianos lograremos algún día perdonarnos. Un mensaje de Semana Educación, creado por Giraffe. Si quieres explicar una idea, ingresa a giraffeideas.com.
Listo, ¿pudieron visualizar el video, escucharlo? Les voy a compartir de todas formas al WhatsApp el enlace. Ok, listo. Ahí me están preguntando por el grupo si las actividades son para el 30. Ok, entonces vamos a continuar. Entonces la idea es que visualicen cada uno de los videos, lean la descripción de cada uno de los eventos y con esta información vamos a elaborar la actividad 5, que es un mapa mental con los hitos históricos del conflicto armado en Colombia. Entonces pueden usar Canvas, pueden usarlo en PowerPoint, Word, bueno, cualquier herramienta electrónica virtual que les facilite realizar el mapa mental. Pues supongo yo que ustedes saben que es un mapa mental, ¿no? Que es una representación gráfica de las ideas principales de un tema específico. Ok, bueno. Durante el conflicto armado en Colombia, pues hicieron varios intentos de acuerdos de paz. Entonces, esos también los pueden incluir dentro del mapa mental, porque muestra la voluntad que tuvieron tanto el gobierno nacional como con los diferentes actores de la violencia en Colombia para llegar a un acuerdo y detener pues la ola de violencia que se venía presentando. Recuerden que la primera, pues el primer hecho al cual se le atribuye el inicio del conflicto armado, aunque pues el conflicto de violencia en Colombia se venía presentando desde mucho antes, pero como que fue la chispa pues que detonó una oleada de violencia terrible, fue la muerte de Gaitán, ¿no? El Bogotazo. Entonces, si ustedes de pronto han tenido la oportunidad de leer o escuchar la historia, pues era un candidato colombiano que tenía muchos adeptos que pues como que prometía o la gente lo veía como una opción de cambio. Y pues él sufrió un atentado en Bogotá eh, y pues a raíz de su muerte pues se detonó una guerra interna pues entre el partido conservador o los partidarios del partido conservador y el partido liberal y pues fue una masacre. ¿Sí? Y pues de Bogotá se extendió a muchos lugares del país y fue una época de mucha violencia, mucha muerte y mucha desorden, digámoslo, público, ¿no? Ya de ahí en adelante, entonces vienen otra serie de conflictos y pues asimismo el gobierno ha intentado acercarse para hacer las negociaciones y los acuerdos de paz, varias amnistías. Entonces la idea es que podamos leer cada uno de los acuerdos, entender cuáles eran las partes, a qué se comprometieron cada uno, ¿sí? Hasta que finalmente pues llegamos al actual acuerdo de paz que se dio en Cuba con el presidente Santos. Entonces, eso es el insumo que vamos a usar para la actividad 1, perdón, para la actividad 5. Listo, vamos a entonces también a leer y sobre todo visualizar este video que nos explican a profundidad el acuerdo de paz con las FARC, en qué consistió, cuáles fueron los compromisos para que nosotros entendamos y podamos reflexionar sobre cómo se dieron esos acuerdos,
a qué nos comprometimos, a qué se comprometieron ellos y si realmente se están cumpliendo y si realmente eso ha traído la paz que esperábamos o que tuviera los resultados que esperábamos que tuvieran. Listo. Y vamos a continuar entonces con el último apartado de nuestro contenido, que es la importancia de la cultura de paz, que básicamente es como el broche a lo que esta competencia quiere que nosotros lleguemos, y es que desarrollemos una cultura de paz. Entonces, ¿qué es la cultura de paz? La cultura de paz es una serie de actitudes, de comportamientos, de compromisos con los cuales las personas buscamos de alguna manera ser partícipes de la paz en Colombia, no solo desde una mesa de negociación con los diferentes grupos subversivos o grupos que de pronto han flagelado a Colombia durante tantos años, sino que estamos haciendo nosotros a nivel personal, a nivel de casa, familia, como empleados, como empresarios, como agentes pues activos de una sociedad para contribuir a la paz. Entonces llegamos al punto en el que nosotros debemos entender que somos parte del cambio y que nosotros tenemos que volvernos agentes de paz, digámoslo así. Y para eso pues debemos aprender a conocer cuáles son los diferentes mecanismos en la resolución de conflictos y negociación. Entonces, en la resolución de conflictos, pues son todas aquellas estrategias que se pueden usar para mediar, para solucionar, para conversar y llegar a acuerdos en las cuales las partes implicadas encuentren un punto medio y se puedan, digamos, encontrar satisfechas y que se pueda resolver el problema raíz de ese conflicto. Entonces, dice, los mecanismos autocompositivos son aquellos a los cuales las partes acuden por voluntad propia cuando se encuentran frente a una disputa y son ellas mismas quienes toman la decisión del arreglo actual al cual quieren llegar. Entre ellos encontramos la transacción, que es un mecanismo que consiste en que las partes puedan llegar a un acuerdo por voluntad propia sin la intervención de un tercero. Entonces es cuando pues las personas dicen, venga, vamos a arreglar esto, ¿qué está pasando? ¿Por qué no estamos llegando a un acuerdo? Y acuerdan o llegan a encontrar pues la solución por voluntad propia y sin la intervención de un tercero. Eso es importante porque nosotros debemos aprender a mediar nuestros conflictos de manera positiva, de manera constructiva, de manera que podamos salir como tal del problema y no redundar. Si nosotros aprendiéramos a aplicar eso en nuestra vida diaria, habría menos discusiones dentro de la casa, menos inconvenientes a nivel laboral, o ustedes han visto en las noticias, pues que es como el pan diario, que los vecinos se pelearon, que hubo un disparo, que se cansaron por la mala relación que había entre habitantes de un barrio y, o sea, como que se sale todo de control y pues ocurren tragedias. Entonces, si lográramos llegar a esto, pues muchos conflictos se resolverían antes de llegar a una comisaría, ¿no? Bueno, está la mediación. Entonces, la mediación, como su nombre lo indica, busca llegar a un punto medio entre las partes que se encuentran en la disputa, pero esta tiene la característica de que un tercero imparcial, llamado mediador, los asiste y facilita la comunicación entre las partes. Entonces, es como vemos, por ejemplo, en la inspección de policía, cuando hay un conflicto y se le hace una citación a las partes para que puedan resolver el conflicto, hay un mediador que les está diciendo, bueno, vamos a ver cómo podemos hacer que esto se resuelva de manera que los dos queden satisfechos y que ya no tengan ese inconveniente.
Está también la amigable composición. En este mecanismo, la decisión final tomada por el amigable componedor tiene carácter vinculante y obligatorio cumplimiento para las partes. El amigable componedor es un tercero imparcial designado por las partes, que puede ser una persona particular o una entidad. La decisión final pactada debe constar por escrito y presta mérito ejecutivo y hace tránsito o cosa juzgada. Entonces es cuando de pronto se lleva a otras instancias ante un juez, donde se somete el conflicto o el problema a su consideración, y eres el que dice: la manera de resolver el conflicto es esta, y las dos partes se comprometen a ejecutarlo o aceptarlo. Ustedes han visto caso cerrado con la doctora Polo, algo así. Entonces, se supone que las partes implicadas van voluntariamente al programa, ella escucha las partes y ella es la que decide cómo lo van a resolver. Está la conciliación, que como su nombre lo dice, es un mecanismo de solución de conflictos por excelencia y actualmente el más utilizado en la sociedad colombiana, en el que las partes tienen una disputa, que tienen una disputa asisten ante un tercero imparcial designado ya sea por las partes o por la legislación colombiana, el cual guía, asiste y propone distintas soluciones a las partes, pero son estas quienes toman la decisión final. Entonces, ustedes de pronto han escuchado que en un divorcio las partes se acercan a conciliar. Entonces, ellos son citados, el esposo, la esposa, exponen sus diferencias y cómo creen que pueden resolverlos y empiezan a negociar. Bueno, es que yo quiero, o me parece que yo debería quedarme con esta parte y tú con la otra, o bueno, yo te voy a hacer esta parte, así hasta que logran conciliar y ya pues logran resolver ese conflicto. Y siempre lo hacen pues a través de la guía de los abogados, ¿no? Que les dicen: no, esto conviene, esto no conviene, esto lo ampara la ley, según la normatividad se debe hacer así, esto es legal, no es legal, es justo o no es justo. Y están los mecanismos heterocompositivos. Entonces, ¿qué son cuando los conflictos se resuelven? Cuando interviene un tercero un tercero completamente ajeno a las partes e impone una decisión a las mismas. Esta vía funciona únicamente cuando alguna de las partes así lo decide. Como mecanismo de solución de conflicto encontramos la vía jurídica ordinaria y el arbitraje. Entonces, ¿el arbitraje en qué consiste? Es un mecanismo mediante el cual las partes pactan que previa o posteriormente al nacimiento de la controversia, estas serán resueltas por medio de un tercero llamado árbitro, el cual decide por medio de un litigio y resuelve el conflicto por medio de un laudo arbitral, que es de obligatorio cumplimiento para las partes. Entonces aquí interviene un tercero que va, como su nombre lo dice, a arbitrar, a decidir cuál es la solución más viable, y pues es de obligatorio cumplimiento para las partes. Les pido perdón porque están aquí los perros ladrando y no, pues hacen mucho ruido. Y están los jueces de paz, que el Congreso les dio vida a los jueces de paz mediante la ley 497 de 1999, que representa el derecho del Estado en la comunidad y mantiene un carácter de institución. La diferencia de otros mecanismos de solución de conflictos, en este mecanismo, los jueces de paz se encuentran dentro del organigrama del Estado de la rama judicial. ¿Listo? Entonces, aquí nos explican los jueces de paz cuáles son las características, ¿no? Entonces, son gestores de convivencia en los lugares y las comunidades donde fueron elegidos, resuelven de manera rápida y eficaz y eficiente los conflictos que la comunidad tiene
que la comunidad somete a su consideración. Son pedagogos en la prevención del conflicto, tarea previa para prevenir, tarea de resolver cuando ocurren y tarea posterior de seguimiento. Ayudan a acceder a la justicia porque los ciudadanos de ciertas áreas rurales no pueden hacerlo por la distancia que los separa de las cabeceras municipales o departamentales, garantizando el acceso a la justicia. Y desarrollan una actividad de acompañamiento a los problemas de las personas para que el problema no suba de nivel. Bueno, entonces aquí vamos a encontrar cuáles son los actores, pues, de la conciliación y, pues, la cultura de paz, que ya se los había definido anteriormente. Entonces, la cultura de paz viene acompañada de unas acciones que nos van a ayudar como tal a constituir una cultura, ¿no? Cuando hablamos de cultura son como costumbres también, que se vuelva costumbre y que sea como nuestro modelo de pensamiento y que sea acorde a la manera en la que actuamos. Entonces, ¿cuáles son esas acciones para tener una cultura de paz o promover la cultura de paz? Entonces, primero, promover una cultura de paz por medio de la educación. Segundo, promover el desarrollo económico y social sostenible. Tercero, promover el respeto de todos los derechos humanos. Cuarto, garantizar la igualdad entre mujeres y hombres. Quinto, promover la participación democrática. Sexto, promover la comprensión y la tolerancia. Promover la comprensión, la tolerancia y la solidaridad. Y séptimo, apoyar la comunicación participativa y libre y la libre circulación de información y conocimientos. Y por último, promover la paz y la seguridad internacional. Entonces, a eso es a lo que nosotros debemos apuntarle a establecer como parte de nuestro diario vivir y que lo implementemos en todo lo que nosotros hagamos. ¿Listo? Bueno, ya voy a finalizar aquí y vamos a abordar entonces la actividad 6, como les había dicho, es un trabajo colaborativo. Y lo que debemos hacer es una comparación entre el conflicto de Sudáfrica y Colombia. Entonces, no sé si tengan alguna inquietud o quieran hacer una observación. Jerry tiene la manito levantada. Hola, Adelante, buenas Jerry. noches, profe. En la evidencia número 5 habla sobre tiene que ser lo del conflicto armado, o sea, un mapa mental sobre el conflicto. Sobre Es que los acabé de hechos entrar, profe, históricos que han intervenido pues en el conflicto armado colombiano. Ok, profe. Solamente lo del mapa mental, un mapa mental solamente. Sí, solamente el mapa mental. Sobre los hitos históricos que han intervenido en el conflicto armado en Colombia. Y la actividad 6, pues, es un texto expositivo en el cual se haga una comparación entre el conflicto armado colombiano y el conflicto en Sudáfrica. Como les dije, pues... Profe, cuando se habla de texto expositivo, ¿es como hacer un video también? No, ¿un qué? ¿Un video? Un video, sí, porque habla sobre texto expositivo, o es solamente un documento en Word. Es un documento, sí, un documento donde cuando hablamos de un texto expositivo es que vamos a explicar, ¿sí? Entonces vamos a explicar cuáles son las diferencias y las cosas que son similares o que comparten estos dos conflictos. No hay una extensión mínima, no hay una extensión máxima, pero pues ¿qué se va a evaluar? Que sea coherente, que sí tengan la información pues de los dos conflictos, que se puedan evidenciar cuáles son las similitudes y cuáles son las diferencias. ¿Listo? Listo, profe. Ok. Bueno, no sé si tengan alguna otra, si quieran compartir, comentar,
Profe, esa sexta actividad es en pareja. Sí, es grupal. Pueden trabajar mínimo 2, máximo 3 por lo mismo, porque como es una actividad que no es tan extensa, pues la idea es que todos puedan participar y todos puedan aportar dentro del grupo. ¿Listo? Bueno, les agradezco mucho por su participación, por la asistencia. Mañana nos reunimos nuevamente ya para dar el cierre y pues dar de pronto orientaciones finales, si tienen inquietudes. Para las personas que de pronto no se han podido conectar, yo ya he estado evaluando las actividades que están cargadas, que ustedes cargaron, las evidencias a Territorium y les he puesto las observaciones pertinentes. Algunos no les evalué porque se les pidió que complementaran su evidencia. Entonces, por favor, lean las observaciones para que puedan complementar y cuando carguen nuevamente la evidencia, les evalúo. Bueno, ¿Listo? profe, gracias. Bueno, muchas gracias. Que pasen buena noche. Gracias, profe, lo mismo. Bueno, que estén Hola, bien. profe. Buenas noches, profe. Descansen.